Manolo. Hola María. Estábamos hablando muchas veces de cómo te decidiste a dar el paso de entrar en la política municipal, presentarte a las primarias abiertas, entonces de Izquierda Unida, cuando tú estás acostumbrado a ser profesor y ser arquitecto. Pues vino un grupo de gente, estuve hablando con ellos, un grupo de gente que eran Jesús Santa, Alfonso Sánchez, María Sánchez también. Y estuvimos en el Bacceo, recuerdo, tomando una cerveza y hablamos de la posibilidad de presentarme. Yo recuerdo que en los últimos años, en los últimos meses de anteriores a esa decisión, pues habíamos trabajado, habíamos escrito un libro en el que decíamos, entre otras cosas, que lo bueno era acceder, entrar en la política, porque no vale solo decirlo desde fuera, sino comprometerse e intentar hacer lo que estás diciendo pues desde dentro. Y hubo esa oportunidad de presentarme a las primarias y dije, pues allá vamos. Y la verdad es que me alegro de que fuese así. La verdad es que fuiste muy majo. Me acuerdo que me llamaste y me dijiste que sí. Creo que te lo pensaste 3 días. Sí, más o menos. 3, 4 quizás. Estuviste bastante y me dijiste, vale, pero si te presentas tú también. Claro. No, pero es que es verdad, o sea, que bueno, que yo creo que era entrar a formar parte de una organización que estaba en marcha, que tiene unas propuestas claras, una política o unas propuestas políticas que a mí me parece que son las que tienen que llevarse a cabo y por lo tanto pues no puede ser políticas o propuestas de francotirador desde fuera como si fuese una cuestión personal de cada uno, sino dentro de organizaciones, y por eso, estando esa organización y viendo la posibilidad de que se pudiese trabajar allí dentro, me pareció que era una ocasión extraordinaria y bueno, me lancé y me presenté. Para ti fue un valor que lo que te propusimos fuera en un contexto de primarias abiertas, de un contexto de acumulación de fuerzas, porque como bien dices, son muy importantes las organizaciones, pero ¿qué te pareció ese proceso, ¿no? Tan abierto, tan de acumulación de fuerzas, que gentes distintas pudiéramos concurrir en una misma candidatura? Claro, es que yo creo que nadie puede pensar, lo digo en serio, yo creo que nadie puede pensar que eso no sea lo que hay que hacer. Otra cosa es que por razones de funcionalidad, malentendida, pero de oportunidad, también de personalización de la política, pues se pueda plantear de otra manera, pero que tal y como se planteaba, creo que nadie, de verdad lo digo, es verdad que lo de las primarias y más todavía las primarias abiertas, ha habido momentos en los que ha tenido cierto énfasis, luego ha habido momentos en los que según iban las cosas, muchas organizaciones, se iban echando atrás, unos con unas excusas, otros con otras, pero que al final yo creo que desde el punto de vista de la racionalidad y de la política y de la democracia creo que es lo que hay que hacer y por lo tanto a mí me parece que es solamente Valladolid toma la palabra, ya sé que entro ya de cabeza en lo que estamos hablando, pero Valladolid toma la palabra es la única organización que lo defiende de una manera clara y creo que es como hay que hacerlo, es decir, cuando los concejales o el equipo de gobierno futuro, posible, etcétera, viene determinado por la voluntad de una persona, creo que eso no es bueno. Creo que es mucho mejor que sea porque la voluntad de todas las personas que están formando parte de un proyecto político. Y creo que eso es impagable, porque cuando depende de una persona, pues claro, estás mirando a ver esa propia persona que te ha nombrado y que te puede separar, qué dice, qué hace, cómo se mueve, cuáles son sus gestos, y sin embargo, Valladolid toma la palabra no tiene nada que ver con eso, y yo creo que eso es muy bueno. No sé, lo que comentas yo creo que además nos ha entrenado en política, porque que personas diferentes que quizá no nos conociéramos de antes, como ha sido nuestro caso, tuviéramos que trabajar juntas, porque un censo abierto, unas primarias abiertas así lo quisieron, también te entrena, ¿no? De tener que entenderte con personas que no conocías antes, pero que tienes unas ideas comunes y quieres sacar un proyecto adelante. Yo creo que eso nos ha entrenado también para formar parte de un equipo de gobierno plural, ¿no? Como es el que tenemos actualmente. También en estos años, ya nos conocemos yo creo que hace 12 años. 12 años. Sí, por ahí. 12 años.
Creo que sí que hemos pasado algunos sinsabores y algunos momentos, algunas situaciones han sido un poco complicadas. A pesar de ellas, ¿te arrepientes alguna vez de haber dado el paso de meterte en la política institucional, por así decirlo? Porque siempre has colaborado con asociaciones, con distintas entidades en esto de la cosa pública municipal. Bueno, pues un par de cosas. Primero, cuando dices algunos momentos, han sido muchos momentos, no son algunos, han sido muchos. Es normal. Esto es una especie de... ¿Montaña rusa? No, no porque montaña rusa es subir mucho, bajar mucho. A lo mejor no hace falta subir tanto, pero que es constantemente, es mucho lío, follón. Es verdad. No lo quiero tampoco ponerte dramático y decir, uy, qué lío. No, para nada. Pero es verdad que es mucho lío. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, el trabajar, el arrepentirse. A mí no me gusta nada la gente que dice, lo siento, no me gusta nada. La que dice, no me arrepiento de nada, pues eres tonto. O sea, lo has hecho todo perfecto. A mí me parece, yo me arrepiento de muchísimas cosas, pero de esa no. Entonces me arrepiento de muchas, pero de esta no, porque me parece que está muy bien, o sea, entrar en política, incluso en estos momentos en que la política es lo peor, el peor sitio donde puedes entrar, está el infierno y luego la política, o al revés, no sé. Entonces, pero está bien, es donde al final hay que tomar decisiones, hay que hacer las cosas, hay que intentar sacar adelante lo que crees que hay que sacar adelante y es un sitio realmente yo creo que privilegiado. Entonces me arrepiento de muchísimas cosas, pero de esa no. Y aunque no te arrepientas, que nos alegramos yo creo todos, que no te arrepientas de esta etapa, no sé, ¿cómo te has sentido personalmente? Es cierto que creo que no ha pasado ni un día desde que nos conocemos, o más bien desde que hemos estado en el equipo de gobierno, en la primera línea de batalla, si se me permite esa expresión, que no te haya preguntado que qué tal estás. ¿Cómo lo has vivido personalmente? ¿Qué momentos has visto como esto me supera? No, más o menos es parecido, repito más o menos lo que acabo de decir. Hay una cosa que es verdad, es un poco de lío. Yo creo que es demasiado, en mi opinión, lo puedo decir. Lo de la administración es horrible, de verdad es horrible, es horrible. O sea, hacer una cosa en la que tienes presupuesto, hay decisión y voluntad política, es legal, no pasa nada y no lo puedes hacer. No puede ser, ahí falla algo, y de verdad falla algo. Es horrible, lo siento. Siento tener esta visión tan negativa. La administración, tiene que haber cautelas, tiene que haber controles. Es horrible, en serio, de verdad. Haces una cosa, te pones a ello, es legal, hay presupuesto, hay decisión política y no sale. Es horrible. Y entonces eso te agota. Pero, porque además es que es intentar hacer cosas que están bien, pero bueno, pero dicho eso, es la vida misma. O sea, que hay muchas cosas en la vida que son horribles, que no las puedes sacar adelante con toda la voluntad y con los medios. Es la vida misma. Aquí es un poco más la vida misma que la vida misma, pero yo creo que así son las cosas, no, y es normal que haya cosas que salen, cosas que no salen, cosas que incluso, que también eso es verdad, cosas que salen solas, es decir, que con la gente con la que estás trabajando, de las áreas del ayuntamiento, los funcionarios, los que te ayudan, las asociaciones, te empujan y acaba saliendo algo con una participación tuya mínima y sin embargo al final parece que has hecho muchísimo. Eso también es verdad, pero lo contrario también es cierto, pero así es la vida, entonces no pasa nada, yo creo que es normal. A pesar de eso, esa sensación que dices, ¿qué cosas valorarías en estos años en los que estamos en el gobierno que más satisfacción te han aportado? Pues dos grupos de cosas, no es una cosa en concreto, sino dos grupos de cosas. Por un lado, claramente, así por decirlo de una manera muy enfática, el poder hacer actuaciones y un trabajo que directamente, o sea, hay gente que trabaja para el bien de la comunidad, muchísima gente, y sin embargo pues no es tan directo, no se nota, o sea, parece que está dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de una actividad que no tiene una consecuencia tan directa, y la acción política tiene una consecuencia muy directa. Consigues que se haga no sé qué y dices,
qué bien, se ha hecho esto, qué fenomenal. Y eso, el hacer un trabajo o unas actuaciones que revierten en el bienestar de la población en la que estás y del mundo, porque al final todo tiene que ver con el mundo, ¿no? Pues eso está fenomenal. Y lo segundo, o sea, eso por un lado, yo creo que eso está clarísimo, es un pago difícil de valorar. Y lo segundo, la gente con la que he estado y con la que trabajo y con la que estoy, los compañeros, vosotros, tú, Valladolid toma la palabra, el equipo de gobierno, la oposición también, ahí están. No, que digo que también todos, pero los funcionarios, que muchísimos. Esta mañana he estado en la inauguración de la biblioteca de Parquesol y ahí estaban los del servicio de arquitectura. Es uno de los servicios de mi área. No se le, a ver, ¿cómo lo diría yo? No se les ha agradecido su trabajo, porque es normal, ¿no? Vas a empezar a hacer una relación. Han trabajado muchísimo por esa biblioteca y ahí están, y me encanta verles y estaban tan contentos de lo bien que ha quedado, pues estar con los funcionarios, los trabajadores, pues da muchísimo gusto y estoy encantado de ello. Entonces, por un lado, poder hacer cosas que están bien, y en segundo lugar, el poder trabajar con la gente con la que hemos estado trabajando. Y te preguntaba un poco más desde el punto de vista personal. ¿Consideras que has tenido que hacer algunas renuncias? Porque yo, aunque no me arrepienta, como estamos comentando ahora, y estoy de acuerdo contigo, de muchas cosas uno se arrepiente, pero de estar en política y esta experiencia que estamos viviendo, ¿no? Sí que a veces, pues, no sé, pienso que me habría gustado, por ejemplo, estar más tiempo con Laia, o ¿te pasan esas cosas o no lo piensas a veces? Lo pienso, pero de una manera matizada. O sea, por ejemplo, por poner un caso así muy sencillo, que me pregunta mucha gente, con mis nietos, que son majísimos los tres, y dices, ¿están más tiempo? Pues claro que sí. Y estar con ellos, pues son bien majos y están bien simpáticos, son bien majos los tres, cada uno con su historia, y está muy bien. Pero también está muy bien que sepan que lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo, pues que también tiene sentido. Entonces, no lo veo como una falta, como un déficit de estar con ellos, porque les veo con asiduidad y está bien. Entonces, y con toda mi familia, con la gente, con los amigos, madre mía. Hay amigos de estos de toda la vida que les veo poquísimo. Pero hay una... Sí, sí te la sabes. Ahí hay una... Yo creo que hay una duda existencial siempre en las cuestiones políticas, y es que mucha gente piensa o ve o le parece que algunas de las propuestas que se hacen y la manera en que se plantean responden más a una propuesta razonable que a una propuesta emotiva, es decir, que se actúa más con la cabeza que con el corazón. Y sin embargo, yo creo que es una duda razonable también el plantear si hasta qué punto las cosas vienen de una experiencia propia, de una emoción por la modificación de las circunstancias de la vida de la gente. ¿Cómo lo ves o cómo lo planteas? Yo creo que no está reñida una cosa con la otra. De hecho, en una de las cuestiones que más nos han planteado, por ejemplo, que hacemos políticas ideológicas, ha sido, por ejemplo, con el caso de la municipalización del agua, también con Nevasa, pero mucho más con la municipalización del agua, que si recuerdas era la oposición decía todo el rato, esto es una medida de carácter ideológico. Evidentemente, que un derecho humano como el agua sea gestionado de manera pública y que lo que pagamos por el precio del agua vaya a mejorar la red, es un tema también de razón, ¿no? De sentido común. Yo creo que tiene que estar mezclado, pero el primer arranque, pues evidentemente también tiene mucho que ver con el corazón, ¿no? Con las emociones y con sentir que tiene que haber voluntad política para llevar a cabo, pues, un proceso de este tipo que nos dio tantos problemas, pero también tantas satisfacciones. Yo creo que en política hay que creérselo y creo que hay que ser firme en convicciones, hay que dialogar,
hay que tener mano izquierda para poder reflexionar y cambiar algunos planteamientos que quizá tenías en un principio, pero creo que tiene que fundamentalmente quien lo hace creerse lo que está haciendo. Entonces creo que tiene mucho que ver el corazón y luego los pasos que tienes que dar para que salga lo mejor posible. Claro, lo que pasa es que muchas veces se dice, lo hemos oído infinidad de veces y lo oiremos mucho más, que lo que acabas de decir, que el que sean propuestas ideológicas quiere decir que vienen como precocinadas de antes, que es algo que hay que plantear por alguna razón, que tampoco sé muy bien, porque cuando dicen es ideología, lo dicen como si es que con eso pretendieses algo diferente del bienestar de la población, pero dicen es ideología y que viene precocinado y que entonces en cualquiera de los temas críticos, acabas de decir lo del agua, pero podemos hablar de movilidad, podemos hablar de política de vivienda, de lo que queramos, y entonces realmente ese planteamiento de esa acusación de que es algo ideológico, que es reiterada, ¿qué podrías decir de ello? Lo digo porque lo podemos ver todos los días en todos los temas en los que estamos tratando que tienen algo de complejidad. Defender derechos, por supuesto que es ideología. Municipalizar servicios y que se gestionen de manera pública y que lleguen a toda la población es ideología. Pero claro, cuando nos dicen esto yo siempre digo lo mismo, si lo sabes, Manolo, de sobra. Privatizar no es ideología, no defender a las personas que menos recursos tienen o más dificultades tienen al acceso a derechos básicos también es ideología. Yo creo que todo es ideología, pero yo creo que lo importante es también llevar a cabo una política del sentido común, y lo lógico es que las administraciones estemos precisamente para apoyar a las personas que peor lo están pasando, porque las personas que les va mejor en general muchas veces no necesitan a la administración, ¿no? Yo creo que en eso se basa todo, y por ejemplo cuando hablamos de política fiscal, ¿no?, de la progresividad, que muchas veces nos dicen que es ideológico. La Constitución es ideológica, por supuesto, pero habla de progresividad fiscal, es decir, que pague más el que más tiene, por ejemplo. Yo creo que todo se intenta mezclar para por así decirlo, no sé, criminalizar ciertas políticas que precisamente lo que hacen es, por así decirlo, poner en un brete a los poderosos, ¿no?, a las élites en el sentido amplio de la palabra. Cuando nos enfrentamos a una municipalización de un servicio, las multinacionales dicen que esto no puede ser, ponen recursos en los tribunales, como hemos vivido, pero yo creo que encima lo peligroso en democracia no es que una empresa, por ejemplo, una multinacional, defienda sus intereses. Yo creo que lo peligroso es que haya representantes públicos que se pongan del lado de una empresa multinacional que lo que quiere es tener beneficios, que es muy lícito, y yo siempre he dicho lo mismo, una empresa no es una ONG, tiene que tener beneficios. Lo que no entiendo es que haya gente que cuando se sienta en un parlamento o se sienta en un escaño de un ayuntamiento esté velando por los intereses de empresas privadas, por ejemplo, en vez de por el bien común. Claro, lo que pasa es que en eso me hace gracia, porque también lo hemos hablado más veces y es moneda común, pero que se suele decir, cuando se habla de ideologización de determinadas propuestas, el paso siguiente es decir, es que eso es político, como si lo político fuese lo peor que puede suceder. O sea, que algo sea político es que incluso además que es curioso, porque lo dicen muchas veces representantes políticos, es que eso no lo pueden plantear porque es político. Entonces esta separación de la población respecto a la actividad política, ¿cómo lo ves? Porque yo creo que es algo muy duro, me parece que es algo muy peligroso, porque si los políticos no hacen política, ¿quién lo hace? Los obispos, los militares. ¿Quién hace política si no la hacen los políticos? Los técnicos. ¿Quién se espera que haga política? ¿Por qué es mejor política la de un técnico? Ahí te lo paso. Yo creo que cuando se intenta decir que la política es algo negativo, yo creo que es porque interesa a algunos sectores. La política creo que está en todos los ámbitos de la vida. No hace falta ser político, cobrar por ello, ser representante público en un ayuntamiento, en un parlamento. No. La política es lo que hacemos en el día a día,
lo que hace una asociación de estudiantes en la universidad, lo que hace un AMPA en su cole defendiendo los servicios básicos y los derechos de los niños y de las niñas, a tener pues múltiples posibilidades y tener igualdad de oportunidades independientemente de la cuenta corriente que tengan tus padres. Yo creo que todo es política y precisamente creo que la política es el concepto de los intereses comunes, ¿no? de la unión de distintas personas, de la política que se hace en las asociaciones, en las entidades, para defender causas justas por el bien común. Y claro, yo creo que la política es algo del bien común, algo global, algo que deja fuera el individualismo. Y claro, el individualismo yo creo que para ciertas incluso opciones políticas es mucho más cómodo, porque cuando no hay conciencia crítica, cuando no hay interés por unirte al de al lado, dialogar y decir, mira, tenemos esto en común y vamos a por ello juntos de la mano, codo a codo, pues es una sociedad desvertebrada y que no clama por intereses comunes. Cuando cada uno va a lo suyo, hay gente que vive mucho más cómoda y por eso yo creo que intentan demonizar la palabra política. Claro, y entonces en este punto llegamos a un punto al que quería llegar, porque tú cómo te ves como la primera alcaldesa de Valladolid. Es que ya es momento, yo creo que ya es hora de que después de un alcalde, otro alcalde, otro alcalde, otro alcalde, ¿cuántos alcaldes ha habido en Valladolid? No sé, 60, es que no lo sé, la verdad es que habría que mirarlo, pero después de tantos alcaldes, no ha llegado el momento de que haya una alcaldesa. Estamos hablando de política, estamos hablando de no demonizar la política, sino todo lo contrario, que tiene sentido. Estamos hablando de las emociones en la acción política. ¿No ha llegado el momento de que haya una alcaldesa en la ciudad? Si te he visto a ti como posible alcalde, ¿cómo no me voy a ver yo? Ahora en serio. La verdad es que lo decía y sabes que es verdad. A mí, cuando tú dijiste que dabas un paso al lado y que no te volvías a presentar, a mí me daba mucho vértigo. ¿Cómo no me va a dar vértigo? Pues en primer lugar porque yo creo que le da vértigo a todo el mundo, ¿no? Intentar ser alcalde, en mi caso alcaldesa de tu ciudad, pero además cogiendo tu testigo, que te comentaba antes, vamos, yo creo que dejas un gran legado a la ciudad, luego hablaremos de ello también. Creo que has tenido una forma de hacer política que nos has enseñado mucho a todos, no solo los que tenemos la suerte de vivir todos los días contigo a tu lado y aprender de ti, sino que creo que la ciudad te ve como un referente de política tranquila, de política sin aspavientos y ir trabajando como hormiguitas para ir consiguiendo lo que creemos que es justo, ¿no? Y lo que llevamos también en el programa electoral. Pero yo sí que me puedo ver como alcaldesa porque creo que hemos trabajado mucho estos años, sinceramente. Y creo que muchas veces se habla de la experiencia, creo que en este caso sí que la experiencia es un grado. Creo que he llevado un área que bueno, a pesar de toda la ayuda que tengo, la gente del área, las personas profesionales de la Concejalía de Medio Ambiente son excelentes profesionales, pero hemos sacado adelante proyectos que antes parecían impensables y que ahora además parece que eran políticas inevitables. Y me refiero, por ejemplo, al caso del agua, porque el otro día, que no te lo he comentado, que estuvimos con una asociación vecinal y me decían que le habían preguntado al candidato del Partido Popular que se iba a privatizar el agua si era alcalde. Y dijo algo así que te va a sorprender, como que lo que va bien no hay por qué cambiar. Hemos tenido una batalla terrible con la oposición por este tema y por muchos otros, y ahora se ha sentado. Y era una política que nos decían que era ideológica, que era un empeño nuestro, y se ha demostrado que la gestión pública es mucho más eficaz y mejor para la ciudad. Por ese tipo de cosas yo sí que me veo alcaldesa, porque creo que de un pensamiento que mucha gente podía pensar que teníamos minoritario, hemos hecho que fuera una realidad y la ciudad ve que es algo positivo. Y sobre todo una cuestión que no es menor. Yo creo que lo difícil en política, igual que en la vida, es entenderte con las personas que no piensan igual que tú. Porque con las personas que piensan igual que tú y yo, es normal, aunque a veces discutamos, que nos entendamos y que estemos de acuerdo. Pero lo difícil es sentarte, tener la calma y toda la intención de llegar a acuerdos con personas que no piensan como tú, y creo que en eso pues hemos trabajado muchísimo y bien, y por eso sí que me veo como alcaldesa. Creo que sí que sé generar acuerdos, consensos en cuestiones de ciudad importantes, y lo que decías de ser alcaldesa
y mujer, yo creo que más que sea una alcaldesa o un alcalde, creo que es importante que en la política haya otras personas de otro estilo referentes. Si me explico, creo que la política tranquila y dialogada es importante. Creo que es fundamental que se sepa hacer política sin ruido. Por supuesto que tenemos desacuerdo y diferencias con otras fuerzas políticas, pero creo que sobre todo hay que mirar al futuro y saber lo que se tiene entre manos y intentar poner por delante los intereses de la ciudadanía. Por tanto, sí que puedo ver que podría desempeñar un buen papel. Pues la verdad es que no tengo muchas más preguntas que hacerle a usted, María Sánchez. creo que es clarísimo lo que acabas de decir y yo creo que es una opción, creo que es la opción para Valladolid, lo digo de verdad. Una persona... No, claro que te tengo enchufe, pero digo una persona que tiene experiencia, es evidente. Tienes muchísima experiencia de funcionamiento de la administración, una persona que tiene, antes lo hemos dicho, calidad y calidez con la población que necesita que esté ahí la administración, y es verdad que está en unos que has estado en unos temas complicadísimos, con unas multinacionales, es que es verdad, con todos sus equipos de abogados ahí para comer la opción en el caso del agua, pero no solo del agua. Yo creo que has demostrado que tienes la posibilidad de llegar a acuerdos, de formular una opción política para toda la ciudad, que yo creo que es realmente lo que necesitamos y ya está bien. Creo que está muy bien que seas la candidata. Estoy encantado. Eso de la ideología se dice que no, es que eso que está planteando es político, o peor todavía, sí, es que eso es ideológico. Entonces, claro, le dice que es ideológico como si fuese algo que lo desacreditase totalmente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una trampa, clarísimamente. Nos lo decían mucho, si recuerdas, cuando municipalizamos el servicio del agua, nos decían, esto es una decisión ideológica. Y privatizarlo no lo fue, que 20 años estuviera privatizado, que se invirtieran solo 27 millones de euros en esos 20 años de privatización, y ahora ya solo 6 años desde la municipalización del agua y hemos licitado obras por valor de 50 millones de euros. ¿Eso no fue una decisión ideológica del anterior gobierno? Por supuesto que lo fue. Fue poner por delante los intereses de una empresa privada para que tuviera beneficios por delante de los intereses de la ciudadanía vallisoletana y de que tuviera un buen servicio de agua cuando estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano como es este bien, además tan escaso como estamos viendo en los últimos años. Yo creo que es una trampa. Creo que cuando se demoniza la política, precisamente lo que se intenta demonizar es ese acuerdo, ese entenderse con el de al lado y decir vamos a por nuestros derechos, vamos a defender en lo que creemos, y el individualismo yo creo que a algunas opciones políticas les viene muy bien, ¿no? Que no haya conciencia crítica en la sociedad, y por eso yo creo que la ideología y la política se ven como algo, o quieren que se vea como algo peyorativo. No obstante, yo creo que hay que reivindicarlas como el bien común, como la política del bien de la cosa pública, por así decirlo, y por eso yo creo que es una trampa, como te comentaba. Claro, yo últimamente he visto, es una cosa, seguramente no tiene nada que ver el que el alcalde o la alcaldesa sea hombre o mujer, en principio es indiferente, pero realmente hace muy pocas semanas hemos visto el papel que hace la primera ministra de Finlandia, el papel que hace la primera ministra de Nueva Zelanda. Todo el mundo está encantado. Es una manera que el hecho de que sean más mujeres jóvenes se queda igual, lo sé, pero no da igual. ¿Sí? Entonces, ¿crees que tiene algo que ver el hecho de que sean mujeres, el hecho de que sean jóvenes y el hecho de que estén en una posición mucho más, por decirlo de alguna manera sencilla, por simplificar, mucho más moderna de nuestro tiempo? No sé, yo lo que sé es que cada vez sorprende más. Mi hija tiene 9 años, como sabes, y
y me pregunta a veces, desde que soy candidata, pero nunca ha habido ninguna alcaldesa mujer, y le sorprende. Yo creo que es algo bonito que le sorprenda, porque eso es que la sociedad ha avanzado y entiende que, bueno, que lo lógico es que hubiera habido alguna mujer en puestos tan importantes y de responsabilidad. Y creo que sí que tiene que ver. Tiene que ver con otras formas de hacer política. Creo que el poder se puede ejercer mandando, y lo digo en el sentido claro de la palabra, o dialogando, intentando llegar a acuerdos y bueno, pues sabiendo que ciertos tiempos han pasado. De hecho, en nuestro país, salvo excepciones, los tiempos de las mayorías absolutas han quedado atrás. Entonces yo creo que las opciones políticas, las formas de ejercerla, son mucho más positivas sabiendo que te tienes que entender entre diferentes. Y creo que la sociedad y la vida trata de eso. Creo que en nuestros trabajos tenemos que convivir con personas muy diferentes y trabajamos a su lado, tenemos inquietudes comunes independientemente de lo que pensemos. ¿Por qué la política no va a ser eso? Creo que es el valor que tiene. Y sobre lo que me comentabas de las figuras públicas de mujeres, creo que además nos puede ayudar a hacer una reflexión. En los casos que has puesto encima de la mesa, yo creo que se les está exigiendo mucho más por ser mujeres y por ser jóvenes, ¿no? Parece que tienes que ser perfecta, ¿no? Si quieres ser alcaldesa, quieres ser presidenta. Yo siempre lo hablo contigo desde que soy candidata, ¿no? Y eso que yo creo que, bueno, pues que gracias a mi experiencia y el bagaje que tengo en el equipo de gobierno, por así decirlo, mucha gente ya tiene superado ese salto, ¿no? de que soy una mujer más joven y una cara pública ya un poco consolidada, pero a ti mucha gente no te ha dicho lo que tenías que hacer o te daba tu opinión, y a mí mucha gente pues sí que lo hace, ¿no? Lo llevo con agrado, como sabes, pero es cierto, ¿no? Y te das cuenta de que tú eres Arabia y yo soy María, aunque siempre me dices que eso es bueno, porque muchos políticos siempre se les ha llamado por el nombre de pila, pero siempre es algo que sorprende, y a mí sinceramente no me importa, porque creo que también tiene que haber otras formas de hacer política, y la política de cercanía, y estoy encantada con que me conozcan como María y no como Sánchez, porque si no parecería la presidenta del gobierno. Está bien eso, está bien, me gusta. Eres María y además bailas mucho mejor que la primera ministra de Finlandia. Ya, pero eso lo sabes tú y poca gente. Bueno, y otro tema que yo creo que también tiene que ver con la manera de hacer política, que es una manera de hacer política en la que parece que lo bueno es estar con fuerza, enfadado, gritando, y otra manera que yo creo que es intentando estar más razonable, explicar las cosas y convencer, o por lo menos compartir los argumentos que se quieren poner sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que no está reñido ser tranquilo con la convicción, que es que ahora parece que no tienes las ideas claras o no tienes convicción política si no estás un poco a la gresca, si me permites la expresión, que es que parece que hay que decirlo todo enfadado, y yo creo que en ese sentido, bueno, yo quiero vernos como un ejemplo en eso, en el equipo de gobierno, en todos estos años en los que creo que, bueno, pues claro que tenemos muchas diferencias, como sabemos, con nuestros socios de gobierno, pero hemos puesto por delante los intereses, ¿no?, que consideramos que tiene la ciudad para sacar adelante políticas que beneficien a la mayoría. Y yo creo que un ejemplo en eso también es Yolanda Díaz. La verdad es que, como esta mañana nos hemos desayunado con ese artículo, ¿no?, que ha hecho un experiodista sobre la semejanza de la política que lleva a cabo Yolanda con Valladolid Toma la Palabra, pues es una alegría que nos vean en ese sentido, porque yo creo que Yolanda, pues es cierto que está demostrando que se puede estar en un gobierno de coalición y dialogar, sacar políticas adelante y hacerlo sin estridencias. Y creo que nuestra posición es mucho más complicada que cuando eres el socio grande. No sé cómo ves tú eso, pero yo creo que, como todo en la vida, ¿no?, muchas veces te toca trabajar en tu empresa, en una empresa que te contratan, y tienes jefes por encima o tienes personas que tienen más responsabilidad o más presencia, y tú muchas veces trabajas y parece que el rédito se lo llevan otros. Y creo que no sé, que
que por eso hay que tener la templanza de saber que estás haciendo las cosas bien, de que estás avanzando por el bien de la mayoría, vamos, en este caso, en nuestro caso de la ciudad, en el caso de Yolanda del país, sin tener en cuenta quién se lleva el rédito, ¿no? Yo creo que esto es complicado, ¿verdad? Acabas de citar a Yolanda Díaz. ¿Pero esa quién es? Perdón. Y yo creo que tiene gracia el que se plantee precisamente en estos días en los cuales se está viendo cuál va a ser su posición y cuál va a ser también, cuál ha sido hasta ahora su labor y su trabajo y su forma de hacer política dentro del gobierno de la nación. Yo creo que es muy relevante y además también viendo todo un transcurrir al cabo de unos cuantos años en una política dificilísima y que sin embargo creo que lo acabas de decir también, que tiene una posición extremadamente razonable y extremadamente también tranquila, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo crees que esto se puede ver dentro de un gobierno de coalición? Nosotros estamos acostumbrados al gobierno de coalición. Llevamos unos cuantos años con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo puedes ver que es una posición que hay gente que cree que es excesivamente débil y sin embargo hay gente que cree que es lo que hay que hacer para poder sacar adelante las políticas que interesan a la ciudad? ¿Cómo ves la posición de Yolanda Díaz en el gobierno de la nación y la nuestra en el gobierno del Ayuntamiento? No es lo mismo, pero yo creo que tiene su comparación, se puede hacer una comparación. No sé cómo lo ves tú, Manolo, pero yo creo que lo que la gente penaliza es que estés en una posición política, te presentes como candidata a la alcaldía, candidata a la presidencia del gobierno, etcétera, y no te sepas entender para llevar a cabo las políticas que consideras que son positivas y que te han votado por ellas. Entonces yo creo que Yolanda pues combina esa forma de ver las cosas, de mirar al futuro de una manera ilusionante. Creo que tú siempre lo dices, ¿no? Lo de la política contemporánea, y me gusta muchísimo. Creo que Yolanda es una persona totalmente de su tiempo, que ha sabido estar en momentos dificilísimos para este país, como es la crisis provocada por el coronavirus. Nos ha pasado en Valladolid, hemos volcado todos los recursos para intentar paliar la situación, pero es que además creo que tiene algo precioso, ¿no? Y es esa dulzura que tiene, ¿no? A la hora de hacer política, porque creo que no está reñido subir el salario mínimo interprofesional, son números, es algo muy pragmático, pero sabe explicar, y la gente lo percibe así, porque lo ve, además en su día a día, que mejora su vida. Entonces yo creo que en eso es brillante y por eso para mí es un ejemplo, sin duda.